Buenos días. Voy a intentar, en la distancia que nos impone esta videoconferencia, que supongo que resulta incómodo tanto para ustedes como para mí, que no puedo verles, reflexionar y sobre todo plantear algunas cuestiones que considero fundamentales sobre la cuestión de las técnicas que se utilizan o se pueden utilizar en la salud mental y en la salud mental comunitaria también. Para ello voy a empezar por un principio que va a definir mi intervención, o que la va a situar, digamos, alejándola de las consideraciones hoy tan en boga y probablemente hegemónicas en la formación de los especialistas, de considerar las técnicas como algo ahistórico, como algo ateórico, tal como viene en los DSMs, en las CIEs y en muchos de los breviarios y manuales al uso. Este principio es que toda práctica, toda estrategia terapéutica está ligada a una herramienta conceptual, a una manera de entender las disciplinas de la salud mental. Es decir, oímos lo que nos permite nuestra teoría y controlamos en nuestra práctica lo que podemos teorizar. Esto quiere decir, por consiguiente, que también estamos ligados a un modelo de organización del sistema de cuidados que corresponde con una idea política del Estado. Es evidente, no podemos dudar, que hay una comunidad científica que establece la respuesta hegemónica en cada momento histórico, pero es el poder económico-político quien determina el modelo profesional, que además no tiene por qué corresponder con las necesidades de la población, sino con los intereses de la clase dominante. Una mirada a la historia nos permite conocer esta determinación social en la creación del discurso psiquiátrico y en el imaginario que de la locura y de la salud mental se tiene en los distintos periodos históricos. Tenemos a Pinel, Esquirol, Fanret, en los primeros momentos de construcción del discurso psiquiátrico, de creación de la especialidad de la psiquiatría, con la entrada de los médicos en los asilos. Tenemos el despliegue clínico nosológico de toda la psiquiatría clásica francesa del siglo XIX, que dialoga con la locura a través del tratamiento moral inicialmente y que recluye, intentando una terapia a través del aislamiento de las pasiones en el manicomio a las personas afectadas de procesos de sinrazón. Bien, tenemos el positivismo que después de la Revolución de 1848, que va a cambiar la manera de mirar las ciencias y de mirar, por tanto, la psiquiatría. La psicopatología, a principios del siglo XX, la construcción de categorías, psicosis, neurosis, caracteriales. Tenemos a Kreppel, Breuer, Freud, Jasper, Clambeau, Henriet. Tenemos desde la cultura que se va formando con los procesos de reforma psiquiátrica, la intervención en crisis, la psicoterapia institucional, la comunidad terapéutica, técnicas de grupo, análisis institucional, acción terapéutica y desinstitucionalizadora, que van construyendo una cultura de la salud mental comunitaria. Herramientas conceptuales e instrumentales, desde lo singular a lo colectivo, un bagaje teórico-práctico que nos constituye. Es decir, estrategias y procedimientos acerca del sujeto y del deseo, y modelos de organización de la asistencia que entienden del cuidado, del otro y lo social, lo colectivo.
estrategias y modelos de atención que eliminaron la indignidad del manicomio, facilitando terapias y acompañamientos en la comunidad. Hoy, la desinstitucionalización, las reformas psiquiátricas que cerraron los hospitales psiquiátricos, que empezaron después de la Segunda Guerra Mundial, ya se ve como posible. La comunidad profesional y las autoridades sanitarias los consideran objetivos a alcanzar, sea desde políticas privatizadoras, con todas las matizaciones que los mercados quieran poner, sea desde los servicios públicos universales. Eso sí, se trata de actualizarlas. El hecho es que al tiempo que se cerraban los hospitales psiquiátricos y se creaban recursos alternativos en la comunidad, crecía el pensamiento biológico en la clínica y la privatización de la sanidad en todo el mundo. Mudanzas político-económicas mundiales que estaban integrando los procesos de reforma y dejando fuera lo que entorpecía la lógica de los mercados: la prevención, la participación, la salud pública y sobre todo la subjetividad. Hay un momento que solo importan los datos. El delirio es un ruido causado por una falla neuroquímica. Por tanto, los síntomas no forman parte de la biografía del sujeto. Esto se produce porque están habiendo cambios en el escenario mundial a partir de los años 80. Ya decía al principio que tenemos que situar las técnicas y su funcionalidad dentro de los contextos históricos. Se está produciendo a partir de estos años, los años 80, como ustedes bien saben, un cuestionamiento del estado del bienestar, de los estados garantistas, cambios en el sistema sanitario y social y en la filosofía tecnocientífica, y esto nos lleva realmente a que se empieza a plantear más el cómo hacer que el por qué se hacen las cosas. Nos explicaría este cambio el que, como ustedes supongo que saben, en Estados Unidos, hasta los años 70, quizá mediados o finales de los 70, para ser jefe de servicio hacía falta, en un hospital público, no en un hospital privado, hacía falta ser psicoanalista. A partir de los años 80, la psiquiatría, el jefe de servicio va a empezar a ser un psiquiatra biológico. Tenemos la entrada de los nuevos psicofármacos, tenemos los cambios que se están produciendo en el pensamiento científico y técnico de la época. Pero hay algo más. Pues como decía Foucault, todas las filosofías de la libertad pueden convertirse con el tiempo en opresoras. Y esto lo digo respecto a los procesos desinstitucionalizadores comunitarios, antimanicomiales, que en algún momento, a lo largo del largo proceso de estas décadas, en algunas ocasiones pueden convertirse en prácticas conservadoras gracias a la actualización que de ellos hace el poder económico, el poder político, pero también gracias a errores del mismo proceso desinstitucionalizador, que muchas veces termina convirtiéndose en una especie, sobre todo en la rehabilitación, en una historia normalizadora, pedagógica, más que en una historia clínica. Empieza a alejarse los procesos de intentos de una clínica que considere principalmente la subjetividad como su objetivo. En fin, en cualquier caso, vamos a tener, por una parte, ya vamos a definir el campo donde se producen las técnicas, donde se realizan también las técnicas, y por un lado tenemos
una alteración del cerebro, una consideración, una concepción, una mirada que tiene en cuenta una alteración del cerebro, de su función neuroquímica, que nos conduce a un tratamiento médico que no entiende el sentido del síntoma. Trata una enfermedad, no una persona, no hay escucha, y la acción terapéutica se suele centrar en la farmacología. O bien una persona con su biografía, sus emociones, sus fracturas, sus duelos y sus deseos. Una persona en la cual los síntomas cobran sentido y donde la acción terapéutica empieza por la escucha. Los síntomas terminan siendo una reacción defensiva ante un tipo de fractura que ha producido la crisis en la persona. La enfermedad se nos presenta en tantos con su correlato biopsicosocial como una entidad construida histórica y socialmente. En la otra mirada, la acción terapéutica de la clínica se reduce al diagnóstico y el consejo o la modificación de conductas. Es decir, hay un síntoma que lleva a un diagnóstico y que lleva a un fármaco. Un modelo que coloniza el sufrimiento y el fracaso social, clasificados como categorías diagnósticas, y va a condicionar este diagnóstico las respuestas terapéuticas. Para ellos, para esta mirada, ya somos como la cardiología o la neurología, somos medicina, como la entiende el positivismo más ciego. La medicina basada en la evidencia, el DSM, la CIE-10, van a eliminar categorías diagnósticas como psicosis, neurosis, síndrome orgánico, o bien se consideran del lenguaje vulgar en textos paradigmáticos como el Kaplan. Es decir, que se siguen utilizando porque se usan en el lenguaje vulgar. En fin, vamos a asumir evidencias que solo existen en aquellos que los propagan. Ustedes ya saben que la evidencia es un concepto absolutamente acientífico, quiere decir que la duda forma parte de la cientificidad, pero no hay unas evidencias para siempre. Y en cualquier caso, ¿cómo vamos a entender la psiquiatría y la psicología, los oficios de la salud mental, sin la palabra, sin la escucha? Sin embargo, generalmente esta práctica a la que nos estamos acostumbrando se basa en las guías clínicas. Probablemente es importante tener guías clínicas y protocolos, pero no simplemente reducir todo nuestro ámbito a lo que plantean estas clínicas. Se reduce a las guías, protocolos que nos llevan a fármacos y que van a sustituir la escucha y el acompañamiento. En fin, no tenemos el tiempo. Supongo que ustedes conocen y que pueden de todas formas encontrar suficiente bibliografía para hablar de que en estos momentos los descubrimientos, los textos de Moncrieff y de otras personas, Whitaker tiene un texto magnífico donde relata esta cuestión de los fármacos, es decir, que de alguna manera han estado basándose en la metáfora de que implican un desequilibrio bioquímico, que es una falacia, porque en realidad los psicofármacos no corrigen una alteración cerebral, introducen una droga en el organismo y que crean un funcionamiento anormal con consecuencias más o menos a largo plazo. Otra cosa es que esa droga en un momento determinado puede ser útil a medida que puede quitar la ansiedad en un momento que es necesario. Otra cuestión, o bien simplemente mantener un estado en una situación de depresión, pues animarnos. El problema es que, como igual que tiene efectos secundarios, como puede tener efectos secundarios cualquier tipo de droga, y que su uso en este momento es generalmente incorrecto y se mueve más en las prescripciones que hacen los laboratorios farmacéuticos que en la propia investigación farmacológica.
En cualquier caso, para ver en qué situación se encuentran hoy las técnicas de la salud mental, tendríamos que ver que este cambio que les señalaba que se inicia en los años 80 nos lleva, sobre todo en estos momentos de nuestro siglo, a enfrentar la salud mental en tres frentes adversos. Por un lado, tenemos la crisis de su principal apoyo, y el principal apoyo de los procesos, digamos, de atención comunitaria, de salud colectiva, son la universalidad de las prestaciones sociales y de salud mental. Es difícil de qué manera puede plantearse un trabajo en el territorio si se está primando de perspectivas privadas y de posibilidades de elección de distintas empresas. Simplemente es prácticamente imposible plantear una acción coherente terapéutica si todo el mundo no tiene la posibilidad de acceder a los servicios. Está, por otra parte, la creciente medicalización de la sociedad y la hegemonía de los grandes complejos empresariales fármaco-técnico-hospitalarios. El imaginario, además, la medicalización de la sociedad va a exigir de la propia estructura sanitaria soluciones rápidas, y de los profesionales de salud mental respuestas, no tanto de que se planteen el porqué de las cuestiones, no hurguen tanto en los sentimientos, sino que se den soluciones como pueden ser un fármaco rápidamente. La creación de enfermedades, ahí está la historia del tratamiento de la hiperactividad que está creando una epidemia absolutamente prefabricada por los laboratorios farmacéuticos. En fin, tenemos esta cuestión de que el imaginario va a pedir a veces cuestiones que no responden a las necesidades, como ser atendidos en grandes hospitales en vez de ser en centros cercanos y comunitarios. Pero también vamos a tener otro problema importante, que es la propia insuficiencia de lo biopsicosocial. Hasta ahora la historia comunitaria la estamos definiendo por una negación del reduccionismo, tanto biológico como psicológico como social. Pero hay que ir más allá. Probablemente hemos estado inmersos en todo un proceso de desinstitucionalización, de buscar urgentemente soluciones a la cronicidad, a la vieja y la nueva cronicidad, pero que muchas veces esto nos ha apartado de desarrollos y de intentos de estudios más profundos sobre la subjetividad, sobre la clínica. Es decir, la alternativa real a las insuficiencias de los procesos de reforma no está solo en el cierre de los hospitales psiquiátricos. Supone desarrollar una nueva clínica y otra psicopatología. Hoy la acción terapéutica, como hemos dicho antes, queda muchas veces reducida al diagnóstico y al consejo en los mismos centros de salud mental comunitaria. Es decir, se trabaja sobre todo en el plano individual, diagnóstico, prescripción y consejo, encuentro individualizado, muy estandarizado por las clasificaciones internacionales y por la obligación de un diagnóstico que la limita. A partir de que en esto el diagnóstico se está convirtiendo en un problema en el momento que genera estigma. Antes podría definirse a un loco como aquel que estaba o iba al hospital psiquiátrico. En este momento, pues un loco es aquel que esté diagnosticado de esquizofrenia. Como decía antes, además, existe cada vez más una negación de la clínica que se da en muchos servicios comunitarios, no son la psiquiatría biológica. Es decir, lo que algunos autores consideran como focos de ceguera desde la
psiquiatría social. Bien, esto nos llevaría a la necesidad, digamos, de otra clínica. Brevemente voy a exponer características de que algunas personas consideramos como opciones para una nueva clínica. Sí, mi opinión, hay otra clínica es posible, y esta clínica debería ser una clínica participada, es decir, participada por el usuario. No tengo el tiempo para plantear los grandes cambios que se están produciendo ahora en la salud mental, y uno de ellos precisamente es la irrupción de un activismo de salud mental que exige cohabitar en el mismo espacio no solo la mejora de los servicios por parte de los usuarios, de lo que sufridores psíquicos. En fin, esta otra clínica debería introducir fundamentalmente los determinantes sociales y la subjetividad. Sabes que la diferencia que existe entre una concepción de salud pública que plantea sobre todo una historia preventivista, y el estilo de vida con respecto a la salud colectiva está en la consideración de los determinantes sociales como básicos, no solo el estilo de vida, porque es difícil exigirle a veces a las personas un estilo de vida cuando viven en condiciones absolutamente imposibles de mantener un mínimo de salubridad y de condiciones de vida. En fin, hablaríamos de una clínica que plantea los modos de vida frente al estilo de vida, una clínica que no es propiedad de médicos y psicólogos, que negocia en términos de reducción de daños con los usuarios y que se basa, por tanto, en principios de lo que llamamos salud colectiva. Una clínica participada que podríamos plantear que parte de la subjetividad crítica. La subjetividad crítica implica un estudio de la psicopatología, tal como lo hacen Fernando Colina y Laura Martín en su libro sobre manual sobre psicopatología, el manual de psicopatología, que recupera la psiquiatría clásica, resignificándola, sería necesario hoy, que plantea el vínculo y el trabajo comunitario y que incorpora al sufridor psíquico el activismo salud mental en el propio proceso terapéutico, y no olvida para nada la determinación política de la respuesta del Estado que está dando y que va a dar a los planteamientos que estemos haciendo. Una clínica que yo diría de en la casa, de en la calle, de en el mercado. Una clínica que gane la calle a través del acompañamiento y que no se base en esto, en el acompañamiento y no en el adiestramiento. Prudencia y escucha fundamentalmente, y el deseo como síntoma de la vida. ¿Qué es lo que realmente intentaríamos desde esta perspectiva? Lo primero, ayudar a reconocer las defensas de la persona afectada, su equipamiento psíquico, su propia caja de herramientas, una atención cómplice, el síntoma como defensa. Negociar terapias, los fármacos en los tiempos, las psicoterapias, establecer límites, no normas. Facilitar la estabilidad no implica normalizar, no caer en el asistencialismo, ni el buenismo ni el cuerdismo. Como decía antes, esto supone recuperar, resignificar la psicopatología. Hoy cada vez se lee menos, se estudia menos a los clásicos, a los grandes pensadores que ha tenido la psiquiatría. Es difícil entender de qué forma uno puede abordar la clínica ignorando determinadas aproximaciones que se han hecho
a lo largo de la historia. Pero si uno hoy pregunta en una clase de formación de psiquiatras o de psicólogos, terapeutas, asistentes sociales, sobre qué textos han leído de los clásicos de la psiquiatría, de Freud, de Jaspel, de Pinet, de Clérambault, de Fadret, Henriet, posiblemente encontremos pocos o ninguno que haya leído ni siquiera un libro de psicopatología. En fin, es necesario, por tanto, leer, estudiar psicopatología, estudiar semiología, sociología, todo aquello que realmente nos va a favorecer en el conocimiento de nuestra realidad y nuestro mundo. Potenciar el conocimiento crítico que genere, preguntar que interpelen nuestra práctica y que surgen de la práctica, no extinguir la teoría de la práctica, su propia caja de herramientas en una atención cómplice donde consideremos el síntoma como defensa. Negociar terapias, los fármacos, el tiempo en general de los tratamientos, de las psicoterapias, establecer límites y no normas. Facilitar la estabilidad no implica para nada normalizar y no caer en el asistencialismo, ni en el buenismo, ni en el cuerdismo. En definitiva, para esta clínica necesitamos recuperar y resignificar la psicopatología, potenciar el conocimiento crítico que genere preguntas que generen preguntas que interpelen nuestra práctica. Y sobre todo se trata de realizar una teoría cuyas preguntas estén en la propia clínica. En estos momentos hay una escisión entre la teoría y la práctica, entre quienes investigan y entre quienes los hacen, escriben y hacen teoría, cuyas preguntas generalmente corresponden a reflexiones y escritos de revistas internacionales y estudios internacionales, y aquellas personas que hacen clínica cuyas preguntas no corresponden para nada con las preguntas que se hacen los investigadores. Bien, ya para ir acabando, lo que nos plantearía es que tenemos dos opciones hablando de las técnicas, de cómo se utilizan las técnicas. O bien se está con el síntoma como defensa, el delirio como intento de reconstruir un mundo que se fragmenta, o se está con la falla neurofisiológica donde no queda la palabra, no hay ni se excluyen tanto el lenguaje como el deseo. Es decir, o se es cómplice y acompañante en el trato, o se hace una especie de pastoreo, mejor o peor intencionado. Bien, para acabar voy a leerles una coda, el final de un libro que hace 2-3 años publiqué, Cohabitar la diferencia, que me parece que resume bastante bien de lo que estamos hablando. Bien, la salud comunitaria exige de una sanidad pública universal, accesible y equitativa. Una vez cerrados los hospitales psiquiátricos, la cuestión es qué hacer con las unidades de agudos en los hospitales generales, convertidos hoy en mini instituciones totales. Cerrados los manicomios, la exclusión está en los diagnósticos. La contención mecánica y otros métodos coercitivos señalan el fracaso de la psiquiatría. No a la curación a cualquier precio, no todo vale. La reapropiación de la salud y del malestar por el sufridor psíquico debería ser el objetivo de todo tratamiento. Imaginar un futuro diferente para la salud es pensar en una sociedad diferente. La lucha por una salud mental diferente no puede ser separada de la lucha por una sociedad más justa y solidaria, donde se respeten las diferencias, donde la locura habite en un lugar común, donde la ciudadanía haga suyo el derecho a la salud. Muchas gracias.